Últimamente, para montar un PC gamer, el precio de moda es 800 euros. Todos me preguntan, ¿puedo montar un PC gamer por 800 euros? Sí o no. Vamos a ver, a lo mejor puedes por menos, a lo mejor puedes por más, pero vamos a desenmascarar esa cuestión. ¿Puedo montar un PC por 800 euros para jugar? Dentro del vídeo. Pues esta vez vamos a usar un Ryzen 5 5600G. Y me diréis, ¿G? ¿Por qué? No quiero un procesador con gráficos integrados. Tranquilo, vamos paso a paso. Estamos hablando de un procesador con 6 núcleos, 12 hilos, una frecuencia base de 3,9 GHz y un turbo de 4,4 GHz, que al final es el turbo en un núcleo o en dos como mucho. Pero bueno, vamos a ponerlo que tiene 4,4 de turbo. Consume solamente 65 vatios. Sus gráficos integrados Vega, muy bien, pues consta de 7 núcleos para sus gráficos integrados a 1900 MHz. Como placa base, la MSI B450 Tomahawk, como lo que tú quieras. Una placa base suficiente para este procesador, porque no le vamos a exigir grandes cosas, no vamos a darle caña al tope. ¿Qué tiene? 4+2 fases de VRM en color negro, muy bonito, unos acabados preciosos, y consta con 4 slots para memoria RAM de 32 cada uno. ¿Qué quiere decir esto? 128 GB de memoria RAM como máximo. Como máximo 3500 MHz, suficiente. ¿Por qué? Porque le vamos a meter 3200 MHz. ¿Con qué? Con estas memorias, las Corsair Vengeance LPX a 3200, 16 GB que le vamos a meter. ¿Por qué? Porque los juegos consumen de 8 a 10, 11 u 12 GB. Esto tienes que tenerlo en cuenta. 8 GB ya se nos quedan cortos. Así que 16 GB de estas memorias RAM muy buenas, muy fáciles de hacer overclock porque soportan bastante bien el overclock. No son muy tocanarices, o sea que sin problema. Como almacenamiento, este disco NVMe de 500 GB, marca Kioxia. Se está poniendo mucho de moda esta marca últimamente, así que vamos a meterle este maravilloso M.2. Como disipador, no falla, no fracasa, siempre vamos a lo seguro. Un Cooler Master Hyper 212 RGB. Poco más podemos decir de este disipador cuando ya hemos hecho un vídeo de este disipador, hemos montado este disipador muchas veces y sabemos que rinde a la altura de una refrigeración líquida. Sí, una AIO, de estas todo en uno, all in one, AIO, como tú le quieras llamar. Recuerda, por si te estabas olvidando de esto, que acabo de escuchar un ruido por ahí, que creo que decían que te suscribas para estar al tanto de todas estas noticias. Como torre, no falla, la Enfortec Crater V2, y no falla, es una torre bastante amplia, te entra cualquier tarjeta gráfica. Disipadores solamente te entran hasta 160 milímetros, pero bueno, el Cooler Master es de 158. Viene con espacio en la parte superior para refrigeraciones de 240 milímetros y en la parte de adelante para 320. Arriba está complicada la cosa porque dependiendo qué refrigeración líquida le vayas a meter, te tropieza con las VRM. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque arriba no te sirven todas las refrigeraciones líquidas, todos los radiadores no valen, porque hay muy poco hueco de la parte superior a las VRM y es muy probable que te tropiecen, así que bueno, barájalo. Alguna opción mala tenía que tener esta situación: hueco para 2 SSDs, hueco para 2 HDDs y hueco para todo lo que tú quieras. Aparte, lo bueno, que aunque no sean del todo buenos, te trae pues 4 ventiladores que, oye, es un dinero que te ahorras y te vienen muy bien para la hora de refrigerar todo. Como fuente de alimentación, la Enfortec Sagitta RGB de 750 vatios. Muy buena, es una fuente modular que ya hemos hecho un vídeo de la eficiencia energética que tiene esta fuente, es 80 Plus Gold, es maravillosa. Tiene RGB por si te gusta o no, que realmente recuerda que la fuente de alimentación se pone con el ventilador hacia abajo, mirando para el suelo. Por lo tanto, ¿el RGB lo vas a ver? No lo vas a ver. ¿Y cuánto nos ha costado esto? Esto cuesta sobre 600 euros. Ahora la pregunta del millón: ¿se puede jugar con esto por 600 euros? ¿Podemos hacer algo en la vida con un Ryzen 5 5600G sin tarjeta gráfica? Vamos a verlo, porque yo creo que puedes jugar mientras no bajen de precio las tarjetas gráficas. Muy bien, GTA V. ¿A cuánto está yendo esto? A una media de 70 FPS por segundo.
solamente con el procesador, sin tarjeta gráfica. Estamos en ajustes calidad media, pero estamos jugando a 60-70 frames. ¿Qué me cuentas? ¿Funciona? Vamos a ver más juegos. En el caso de The Witcher 3, que este juego, pues, achucha. Este juego funciona apretándole caña a todo. Estamos jugando a unos 35-40 FPS. ¿Calidad baja? Sí, calidad baja. Pero estamos jugando a unos 40 FPS de media. Con un procesador, solo con el procesador, en un juego que le exige una salvajada a todo, ¿vale? Es un juego que a día de hoy sigue exigiendo muchísimo. Assassin's Creed Valhalla, calidad baja. ¿Cuánto estamos jugando? A 30 FPS por segundo. Si me queréis decir que este procesador no está funcionando de manera perfecta para poder jugar mientras las gráficas no bajen de precio, estaríamos aquí mintiéndonos. Estamos hablando de juegos que le exigen mucho a la gráfica y al procesador. Y estamos jugando a eso, 30, 35, 40 FPS. Cyberpunk, obviamente estamos en un juego que es salvaje con las exigencias. Aquí, ¿qué pasa? Se está moviendo a unos 20 FPS más o menos, en calidad baja, vale, sí. Estamos en un juego que hasta le cuesta con una 3060 para jugar en calidad alta. Es un juego muy exigente, pero bueno, 20 FPS, no está mal. Estos son los resultados que nos ha dado jugando solo con el procesador. Bastante interesantes por si tú quieres gastarte dentro de 2, 3, 4, 5 meses en una tarjeta gráfica cuando bajen de precio, y por ahora ir tirando con esto. 600 euros, recuérdalo, 600 euros. Acabo de escuchar un ruido pasar por ahí y creo que me decía que si esto te ha interesado, oye, que te suscribas, porque esto es flipante. Por 600 euros, un ordenador para poder jugar a lo que quieras. Pero tú tienes ganas del salseo, quieres jugar y tu presupuesto sigue siendo de 800-850 euros. Tranquilo, puedes hacerlo. ¿Con qué? Con una GTX 1650 Super. Es una tarjeta gráfica que a día de hoy cuesta 250 euros y tiene 4 GB de memoria GDDR6, que son ideales para jugar en 1080p en calidad, pues en algunos media, ultra o alta. En la mayoría de los juegos te va a rendir sobre los 60, 70, 80 FPS, pero hay determinados juegos en los que puede llegar a rendirte unos 100, 120 o incluso más FPS, por lo tanto es una opción muy ideal. Vamos, que es una tarjeta gráfica que sirve para jugar a lo que quieras actualmente, ¿vale? No se nos queda muy anticuada y con este procesador, bueno, a lo mejor anda un poco ajustado, pero puedes jugar. Mi recomendación, bueno, si quieres espérate un poquito que bajen las gráficas y después te compras pues una más potente, una 3060, una 30 lo que tú quieras, una 20 lo que tú quieras. Por ahora, que eres muy ansioso y quieres comprarte algo y quieres un ordenador sí o sí por 850 euros, pues cómpratela, cómpratela. Es tu decisión, es tu dinero. Si te acabo de solucionar la vida y ya sabes cómo montarte un ordenador por 650 euros, recuerda que aquí te vas a poder suscribir para que yo te cuente muchas cosas bonitas sobre el mundo gamer. Y recuerda que aquí te voy a dejar más vídeos para que estés al tanto de todas las noticias de este maravilloso mundo gamer. Hasta pronto, chicos. Chao.